Bueno, hemos visto cosas un poco de miedo, porque todo eso no se cuenta en los colegios, no se explica todo. No sé. Y fue difícil establecer la democracia. Y hubo de todo, y conviene verlo. La que vamos a ver, la película que vamos a ver, no es una película de miedo, pero sí es una película contra el miedo. Se remonta a cuando el Papa Juan Pablo II, lo primero que dijo en el balcón y luego en la reunión de los jóvenes, y fue repitiendo: no tengáis miedo. Y eso vale para ahora, para ahora mismo. No tengáis miedo. Porque el miedo siempre ha sido el arma de los autócratas, de los dictadores, de todo, para sujetarnos. Con el miedo. En el momento que se rompe el miedo, ya enseguida empieza a cambiar todo y los poderosos caen. Quizá tampoco se enseña bien que los propietarios de los escaños que vemos en el Congreso, en la tribuna del Parlamento, en la mesa presidencial, en el balcón de invitados, somos los electores, somos los dueños. Veremos por qué, porque esto está en la Constitución. Los políticos son los inquilinos por 4 años o por más, si se les vuelven a elegir, porque son los candidatos elegidos por nosotros, los electores. Eso yo lo pienso y alguna vez lo he dicho a algún funcionario. Cuando se ha pasado: oiga, usted aquí me representa, usted cobra porque yo pago impuestos. O sea, hay que quitar a la gente esa, que hay muchos Sánchez en España, que a lo mejor solo es un empleado de ayuntamiento, tal, pero cada uno en su edad ejerce el miedo. No sabe usted con quién habla. ¿Cómo con quién habla? Usted es el que no sabe. Y en el momento que plantas cara, se cambian las cosas. De verdad, es lo que veremos en la película. En el momento en que uno cree en sí mismo y sabe qué derechos tiene, y lo dice bien, educadamente, sin enfadarse, las cosas cambian. Porque los funcionarios de todo tipo, administrativos, de servicios, asesores, los de seguridad, policías, ejército, todos son funcionarios, son nuestros empleados, conjuntamente con los políticos, que también son ciudadanos. Es decir, que los millones de personas que formamos el censo electoral somos quienes empleamos a esas personas para que hagan lo que nosotros no podemos hacer con unos programas que han hecho los políticos, con unas directrices. Y las listas del censo electoral, yo lo explico a alumnos esto. Vamos a ver las listas del censo electoral. Pues estáis viendo las listas de los propietarios del Palacio de la Zarzuela, del Palacio Real, del Palacio de Río Frío, de todas las instalaciones que forman parte, por una parte del patrimonio nacional, ¿no? Y por otra, pues de distintas instituciones. Pero los propietarios es los que están en el censo electoral. Hombre, que esto es... No, esto es así en este librillo que dice Constitución. Está ahí, si lo buscáis, está ahí. Que cuando se dice que las constituciones, porque el pueblo español es el que verdaderamente... Pero el pueblo español no nos podemos organizar, sería un lío.
si una junta de vecinos ya cuesta lo que cuesta, pues reunir a 47 millones de españoles sería horrible, ¿no? Aunque haya sistemas modernos, pero serían un montón de asambleas, sería horrible. Pero el espíritu sí que tiene que ser ese, en el momento en que tienes que tomar una decisión o enfrentarte a alguna injusticia o algún abuso, en ese momento al menos un grupo de personas lo tienen que sacar. Pero lo tienen que sacar ellos, nosotros. No el general Franco o el general no sé cuál. No tiene que venir nadie, ni el arcángel San Gabriel. Nosotros. Bien, digo esto porque es el espíritu de la película, ¿eh? Y por eso digo, para centrarlo un poquito, y que funcionó muy bien en Estados Unidos. Bien, entonces, esta Constitución, que sería bueno, hay ejemplares muy baratos como este, ¿no? Este, por cierto, como curiosidad, es en castellano y en catalán. Esto se hizo entonces, en el año 78, millones. Se hicieron también en vasco, vascuense, y todos eran dobles. En mallorquín, aunque sea una derivación del catalán, en valenciano también. O sea, a mí Martín Villa me dijo, lo quiero, no solo el catalán, que es el general también de Baleares, la versión valenciana y la versión balear. Digo esto porque de esto me cuidé yo, porque me encargaron toda la campaña del referéndum y dentro de la campaña estaba la edición, que en el centro pone editado en la imprenta EPSA, que era Editorial Bruguera, que era la que en el año 78 editaba todos los cómics, los tebeos de Carpanta y Mortadelo y Filemón. En esas máquinas de Carpanta y Mortadelo y Filemón se hicieron estos libritos. Y en la población de Mollet del Vallès, que está muy cerca de Sabadell, que es donde yo soy, y donde yo hice todo el plan del referéndum, que era muy importante para convencer a la gente que fuera a votar la Constitución, porque no tenía color. Es decir, todos los españoles habían visto que los partidos políticos, por primera vez en España, se habían puesto de acuerdo, falangistas, comunistas, socialdemócratas, que fueron los socialistas que renunciaron a Marx con Felipe González, todos, monárquicos, los supuestos separatistas, que había muy poco, catalanistas, que había muchos, todos se habían puesto de acuerdo. ¿Y para qué ir a votar una cosa que ya sabemos que los políticos se han puesto de acuerdo? Y eso era el dilema de Adolfo Suárez. No irán a votar, porque lo dan por hecho, porque han visto que nos hemos hecho acuerdos, porque ya ven que lo hemos redactado, pero la Constitución dice que si no hay un referéndum donde los sí sean más que los no, la Constitución no vale. Hay que seguir. Y entonces Felipe González dice, entonces sí, entonces empezarán las batallitas. Ahora sí, porque ven que la única manera de hacerlo es con una Constitución, pero si falla la Constitución, porque los españoles no entienden la importancia que tiene una cosa que no es un combate, no es como hay elecciones, que es ese partido contra este. En la Constitución no había un combate, era solo que había que hacer algo que todas las constituciones requieren, que es un referéndum para que se apruebe definitivamente. Lo ha aprobado el Parlamento, se han puesto de acuerdo los políticos, el rey también le va bien, ahora el pueblo tiene que hablar. Y eso no lo entendía casi nadie, y había un miedo atroz. Como no vayan a votar, como haya ausencia, como voten solo el 30%, y bueno, dirá que sí, pero no vale. Entonces por unas cosas que no os contaré, que son privadas de la vida, me tocó a mí, que era un tipo de Sabadell que no conocía a nadie en Madrid, que no era ni amigo de ninguno de esos del gobierno, pero sí que hubo un amigo en medio, y piensa algo, cómo hacerlo en los colegios, que llegue a los padres, que se explique lo que es una Constitución, que una Constitución requiere el voto efectivo, aunque no sea contra nadie, es un voto a favor de algo.
Y entonces, bueno, pues esto era muy difícil, ¿no? Bien, claro, yo me la he leído mucho porque además, como lo hacíamos aquí, me lo mandaban incluso a un ministro con correcciones del Parlamento que habían cambiado una frase y me ponía, oye Juan, que hemos puesto una cosa, hay que cambiarla. Y luego me pidieron que pusiera título a los artículos. Por ejemplo, central del órgano de las comunidades autónomas. Bueno, te tenías que leer el artículo y decir que le pongo ahí, que más o menos, algunos era muy fácil. Libertad de enseñanza, libertad de prensa, esto era muy sano. Pero otros era más complicado. Y Martín Villa, que era el ministro del Interior, me dijo, oye, no tenemos tiempo. Claro, el 31 de octubre se aprobó en el Parlamento y el 6 de diciembre había que hacer el referéndum. Había, pues nada, un mes y 6 días. Y en ese tiempo yo tuve que redactar antes, en agosto, pero en estos días tenía que estar todo impreso y millones de esto para que todo el mundo tuviera los sitios de... Por tanto, yo la quiero mucho esa Constitución porque además fue el motivo de que viniéramos a Madrid, porque claro, yo hice el plan para hacer esto, para llegar a las escuelas, para llegar a todo el mundo y explicar y ver qué importante era que fueran a votar. Y cuando vine a Madrid y lo presenté el día final de agosto para que en el mes de septiembre ya todo funcionara, ¿no? Claro, pues el tribunal que había muchas personas que todos conocéis de la historia, al acabar uno de ellos era el único que podía ser crítico y dijo que le parecía muy bien, y entonces Jaime Campmany, que se hizo también muy amigo de Pepita, pues, y le dijo, Pepita, ¿no te gustaría venir a vivir a Madrid? Pero entonces se levantaron y dijeron, Juan, tú ya no te vuelves a Sabadell. Bueno, y ahí me metieron, ¿no? Bueno, digo esto porque en Estados Unidos la Constitución todavía es más sagrada. Solo un detalle que no me aguanto de decirlo. El referéndum funcionó, masivamente. La región donde hubo más sís, Cataluña. Curioso, ¿eh? La que hubo más. Y bueno, habré influido yo porque se ha hecho todo allí, ¿no? Pero tampoco lo sabía mucha gente. Y en cambio, la única región donde no triunfó, es decir, hubo más nos que sí, fue el País Vasco. Ese, bueno, pues se entiende bastante. Pero que Cataluña fuera masivamente, más que Castilla, más que Madrid, más sís, es porque realmente vieron que era un momento clave de la historia, ¿eh? Si no, se rompía todo otra vez. Bien, con esto, y volviendo a No tengáis miedo, solo recordar que cuando el Papa dice esto, en poco tiempo Polonia se independiza ya del marxismo, es decir, Polonia se libera, es la primera. El Papa no dijo nunca una palabra política, ni una. Solo dijo, no tengáis miedo. Y Polonia fue la primera. Siguió Checoslovaquia, con un presidente de gobierno poeta. Siguieron Rumanía, siguieron los otros países. No tengáis miedo, iba diciendo el Papa. Luego hubo la caída del muro de Berlín, que fue tremendo aquello. Tantos años con gente muerta a los pies de la cuando intentaban escaparse, porque claro, el comunismo es fantástico, lo que preconizaba entonces era el paraíso de los proletariados, pero en Alemania se hizo una muralla por primera vez en la historia del mundo. Una muralla que en vez de ser para defenderse de los atacantes, era para evitar que los tuyos se vayan de lo bien que vives. Y esta era la muralla, porque se pasaban al Berlín Occidental, que vivían muy bien, los otros lo veían por televisión y tal, y pues vamos al Berlín. Y entonces, en una noche, la muralla cae
pero cae a trozos, además, que en las películas, que algún día pasaremos eso, pues las desmontan los chicos, ya pum, 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 y se abrazan los berlineses de un lado y de otro, y sigue la reunificación. Todo es en el tiempo del Papa Juan Pablo XXIII, cae Berlín. Porque no tengáis miedo, la gente se enfrentó. Es difícil enfrentarse, es difícil con los dictadores enfrentarse a todos. Una anécdota es que en Sabadell, en Barcelona, en 1899, el gobierno central de España puso también unos impuestos tremendos. Pero claro, la región donde había más comercio y más industria era Cataluña, y les puso igual que ahora quieren hacer con eléctricas y tal. Hombre, como en Cataluña ganan tanto dinero, venga, pum, y unos impuestos enormes. ¿Sabéis qué hicieron los comerciantes y los pequeños propietarios de fábricas y tal? No tengáis miedo, dijeron, ahí estamos, cerramos las registradoras, nos ponemos de levita como para ir a la ópera y que nos lleven a la cárcel. Se llama todavía, y es un ejemplo en el mundo, el cierre de las cajas registradoras. En catalán, el tancament de caixes. No pudo, ningún gobierno puede con una ciudad entera que los comerciantes y tal, que, bueno, no voy a cárcel, no cabían. Además era curioso, iban muy bien vestidos de fiesta, y el gobierno dijo, bueno, dejémoslo. Siempre que la gente no tiene miedo, el dictador no puede. De momento, al principio, si son pocos, pues claro, van a por ellos. Pero si al final esto ocurre y es una cosa muy general, no se puede. Bueno, todo esto es porque tiene que ver, es el argumento de la película, un inciso, lo que he dicho yo, que los totalitarios, los dictadores y tal, siempre, fijaros en la historia, siempre ha habido miedos, también por parte de cuando la Iglesia no ha entendido bien, y ha sido más terrenal que los judíos, las pestes, los masones, que tampoco son tantos, pero bueno, hay momentos que los comunistas, y aquí la película es toda el pánico de los comunistas. En Estados Unidos, al acabar la guerra mundial, de momento estaban unidos con Rusia para la guerra contra Alemania, pero luego ya pronto se empezó la Guerra Fría. Y entonces hubo un senador McCarthy, que era muy radical, y creó el Comité de Actividades Antiamericanas para ver si había, en todas partes podía haber comunistas escondidos en el momento en que, digamos, Estados Unidos y la Unión Soviética ya se enfrentaron, y se creó pues el telón de acero, y entonces en Estados Unidos McCarthy dijo, cuidado que se infiltran, veía comunistas hasta bajo el altar de San Nicolás, ¿no? O sea, era una cosa terrible, se hacían listas negras, muchos artistas de cine perdieron el trabajo, ¿no? sin pruebas, porque un hermano de este parece que una vez votó a no sé qué, cosas horribles. Y claro, en Estados Unidos esto era tremendo, ¿no? Es lo que veremos hasta que un periodista, con un programa de televisión muy escuchado y muy seguido, dice basta. Y como ya al final también se sabe, no desvelo la película. Y este senador cayó, también cayó Nixon por un periódico que se enfrentó a él, y cayó el presidente de Estados Unidos. No falla nunca, ¿eh? Cuando se pierde el miedo, ya vas avanzando. Y eso está pasando un poco ahora, ¿eh? En Europa, en el mundo está pasando ahora. Mucho cambio climático, claro que hay cambio climático. En 10.000, 20.000 años de la historia vemos glaciaciones,
sale el sol, más glaciaciones, claro que hay cambio climático, pero no para ser el fin del mundo, será uno más de los que encontramos en la historia, que hay muchos cambios. Bien, ya no, yo creo que con esto solo os comentaré una cosa final, ya os he dicho el senador, el periodista, que fue un periodista real, ¿no? Edward Murrow, es un periodista de raza que pertenecía a los cuáqueros. Los cuáqueros es como una rama protestante que son muy estrictos, no tienen sacerdotes, son muy laicos, pero son muy virtuosos, ¿no? Como los Amish o Amish, que también es otro grupo también que sigue vivo, pero que es muy... Y él tiene unos principios, claro, su familia eran cuáqueros, le educaron muy bien, se licenció a los... Se licenció a los 27 años y empezó en la CBS, que es una de las grandes televisiones norteamericanas. Y tenía un programa de radio muy escuchado y era tan bueno que lo pasaron a la televisión, que estaba muy reciente también en Estados Unidos. Pensemos que cuando cayó ese McCarthy, y aquí en los periódicos hablaban mucho de todo esto, la televisión española le faltaban 2 años. La televisión española, que nació en el Paseo de La Habana, pues es del 70 y... a ver, por ahí lo tengo. Es del 58. ¿no? Que nació en el Paseo de La Habana y yo, por casualidad, que estaba en una residencia juvenil que estaba delante, pues veía cómo ensayaban. Los balcones abiertos, tenían unas salitas y ahí ensayaban y entonces empezó. A veces hay cosas que son un poco ingenuas, pero la televisión la inauguraron el día de la fundación de Falange, el 29 de octubre. Martín Villa, que era un antiguo falangista, dependía de la policía armada, la policía que conocemos, y le puso primero un uniforme azul oscuro, que era el color de las camisas de Falange. Y eso eran truquillos con los cuales se consolaban un poco, ¿no? Para decir, bueno, nosotros fuimos, pero somos un poco y metemos cositas, ¿no? Bien, y entonces el Murrow, con este programa, que veremos cómo se monta, llegaba por primera vez en Estados Unidos a las 2 costas, al este y al oeste, es decir, enteramente al país. Y era tan bueno que es el que se despedía con esas palabras que son el título de la película, buenas noches y buena suerte. Siempre terminaba así. Bueno, pues que también era profesor de periodismo en la Universidad de Columbia, cuando cumplió 54 años, el presidente Kennedy le nombró jefe de la Agencia de Información de todos los Estados Unidos, la Agencia AF de Estados Unidos, y fue el jefe. Veremos cómo funcionan esas batallitas, qué pasó, y finalmente el director es actor y productor, es decir, ha puesto dinero, sale él en el segundo papel y además es el director, es, ¿cómo se llama? George Clooney. Lo vive mucho y quiso hacer esta película porque su padre era presentador de televisión en Estados Unidos y él vivió un poco todo esto, ¿no? Y años después ha hecho la película. Espero que al final nos podamos despedir diciendo buenas noches, buena suerte y buena película. Gracias.